Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Tenemos aquí al maestro Serafín Martínez y al maestro Rafael Saavedra. Queríamos conversar un poco sobre la novela El aroma de la acacia. Eh, a mí personalmente siempre me preocupa, pero una preocupación buena, diría yo, cuando se está elaborando una obra que ésta logre lo que diríamos el estatus de obra literaria. Eh, ¿Por qué? Porque alguien diría, escribir es muy fácil, pero escribir buena literatura o escribir literatura, porque buena literatura, pues no lo es. Los logros son difíciles. A mí me parecería interesante que reflexionáramos tomando como referente esta novela, La Roma de la Acacia, un poco en torno a ello. Porque en el común de la gente se dice, sí, se escribió un libro. Y la idea es más bien es cómo logramos darle, diría coloquialmente por ahí dicen el nivel, yo diría más bien el carácter de obra literaria, sí, de que estemos verdaderamente en el sendero de la literatura. ¿Ustedes qué ven sobre ese tópico? Eh, Recientemente escuché una entrevista a la gran artista Doris Salcedo y se refería exactamente a esa función del artista de hoy, en el sentido de que ya no se puede esperar que llegue la iluminación momentánea, que llegue el acontecimiento de la iluminación en un momento y que de ahí salga la obra con esa espontaneidad romántica. La obra de arte hoy es una exigencia a la que convergen muchísimos elementos, incluso interdisciplinarios. Es decir, es un requisito que se tenga una opción intelectual, que se tenga una formación clara y precisa, no solamente del oficio, sino de esas convergencias de la interpretación que uno puede hacer de la cultura, que uno puede hacer de las experiencias históricas. Y yo veo que, por ejemplo, tu obra representa, en primer lugar, un trabajo muy dispendioso, muy prolijo, de lecturas, de la apropiación de todos estos elementos históricos que están referidos a la última cruzada. Y que uno ve en el texto esa, digamos, delación de una lectura cuidadosa, estudiosa, de ese momento histórico, que por supuesto no es para transcribirla y no es para reproducirla con el ojo del historiador, sino para mirarla con una indagación que quiere decir un poco como lo que habla nuestra filósofa María Zambrano, ¿no? De la razón poética. La razón poética indaga mucho más allá de las letras. La indagación poética se ubica en el umbral del lenguaje y en ese umbral del lenguaje explora, detecta, se convierte en sismógrafo, ¿no? En la que uno mira la cultura desde los presentes que lo interrogan, desde los presentes que le provocan inquietudes, desde los presentes de crisis como el nuestro. Y entonces haces esa simbiosis, digámoslo así, entre el narrador que desde una lejana opción histórica y geográfica, como es el caso de América Latina, como es el caso de Colombia, como es el caso de Bucaramanga, desde donde tú te apropias de un mundo para mirarlo por cuenta propia, para mirarlo con una decisión narrativa de plantearlo en una dirección que fundamentalmente lo que está explorando allí es una búsqueda. Búsqueda en el tiempo, búsqueda en la memoria, búsqueda en los pasados. Y búsqueda precisamente en eso que tal vez atormenta a las sociedades en crisis, que es cómo reencontrarse con el tema de la sabiduría. Muy bien, gracias, maestro Serafo, por esa buena interpretación. No sé al respecto si nuestro querido profesor Rafael Saavedra quiere decir algo. Bueno, hay artistas de artistas. El verdadero artista, en mi opinión, es aquel que realmente quiere entregar algo. Ese algo es de pronto el libro, la pintura, y quiere comunicar
comunicar también un contenido, puede también comunicar una desazón, una inquietud, lo que sea, pero tiene que saberlo plasmar. Muchas personas quieren ser novelistas, pero la fortuna no les da para hacerlo, porque también, como decía el profesor Serafín, requiere preparación, requiere dedicación, requiere conocimientos. Hoy en día la literatura no es que a mí se me ocurrió escribir algo, sino que tengo que tener el porqué y las razones y el cómo y el para qué estoy haciendo esta obra. Cuando leí El aroma de la acacia, yo entendí que había un buen libro, porque es todo lo que allí está. No solamente es la historia que se narra, sino cómo está narrada. Y también entendí que hay un propósito posterior a simplemente contar la historia. Quiere el autor, a través de sus narradores, ponernos en una situación de análisis. Y eso es lo que debe tener una obra. Es lo que hace un pintor, es lo que hace un buen escultor. Que nos llegue, que nos transmita, que nos haga reflexionar y que podamos decir, me sirvió. Si yo no puedo encontrar un sentido a algo, seguramente lo puedo apreciar, pero va a ser muy vago. Yo quiero algo que me deje a mí y que me transforme. La lectura de un buen libro transforma a las personas, transforma a una sociedad, si es posible. Yo creo que su libro cumple con esa función. Gracias, mi querido Rafa. Y muy interesante. Hay un punto que me parece interesante para analizar en torno a esta novela El aroma de la acacia. Y precisamente usted ha hecho énfasis en otras intervenciones con que estaríamos ante una novela clasificada o calificada como la nueva novela histórica. Yo en ese punto tengo algo que siempre me busca, ¿sí? Me intriga cuando estamos haciendo este tipo de novelas, porque creo que, como ustedes bien lo han dicho, ¿sí? Pues la literatura dice cosas, pero deja que el lector, de acuerdo a su formación, a su visión de mundo, a su horizonte intelectual o su horizonte de intelección, pues va a retomar aquello que lo pone a pensar y a reflexionar. Hay una inquietud que es fuerte para mí, es en el cómo lograr que la nueva novela histórica, sin apartarse de esos elementos anclados en la historia, no pierda el carácter de literatura. ¿Por qué? Porque alguien de pronto dice, la obra literaria hay que analizarla no desde los hechos de la realidad, sino desde los hechos literarios. Y es interesante. O sea, yo tomo una obra, la que quiera, si quiero mencionar el Quijote, pues el Quijote no existió. Usted no podría analizarla desde el punto de vista del hecho histórico de quién fue Alonso Quijano en ese momento, sino el análisis desde el punto de vista de la literatura. Y de alguna manera, pues allí se presentan esos elementos. Pero ustedes bien señalan, hay una cierta intencionalidad, pero no porque el autor, también reconozco eso, no porque el autor quiera tener una intencionalidad, siempre esto se logra. No sé, maestro, si lo que planteo nos lleva a una reflexión acerca del análisis de la obra de arte dentro de sí misma, ¿ya? Porque algunos pretenden buscar los toques de realidad desde afuera para poder interpretarla. El tema es muy, digámoslo, básico. Y es que en la literatura nosotros estamos ante lo que podríamos llamar un laboratorio de la experiencia humana. Okay. En el texto exploramos, en el texto advertimos historias posibles, en la novela establecemos proposiciones de mundo, alternativos, y esos son espejos en los que nos podemos mirar, en experiencias que no son las nuestras, pero que serían posibles, en una lógica de lo posible, ¿no? Y entonces, esa proposición de mundo que elabora un texto, que elabora una narración, por ejemplo, sirve como base, digámoslo así, nutriente de una significación que
se sitúa en la historia posible, se sitúa en el horizonte de la libertad. Y cuando uno trabaja con el horizonte de la libertad, está exactamente trabajando el tema del arte. El arte es el ejercicio de la libertad en su más amplia posibilidad que tiene la humanidad. De manera que la función de la literatura es exactamente esa manera de hacernos ver y de hacernos experimentar, de hacernos visible, entre otras cosas, otras formas de estar en la vida, otras maneras de estar en el mundo. Quería ahí señalar algo que ya estabas tocando, Farid, y que tocaba Rafael, y es que yo veo en la comunidad de Santander, en Bucaramanga particularmente, una especie de pequeñas comunidades lectoras que se organizan, que se solidarizan en experiencias de lectura. Enfocan un libro, lo trabajan como hizo Rafael durante muchos años en el centroamericano. 10 años estuvo. Bueno, 10 años. 100 libros, exactamente. 100 novelas. Pero también sé que hay otras comunidades que interesadas en la lectura. Sí, sí, sí. Y entonces, una comunidad que se interesa en la lectura es una comunidad que desde el propio principio está creando lo que podríamos llamar el espacio social fundamental para la recepción de un libro. Un libro, la literatura no prospera si no existen espacios de recepción de la literatura y de la cultura. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, Bucaramanga sé que hay varios grupos, varios centros donde la gente se reúne espontáneamente a meditar, a discutir, a compartir experiencias de lectura. Y entonces aquí se están creando unas experiencias fundamentales de recepción, ¿no? Que son como contrapartida fundamentales para el trabajo de creación. El que no lee, no escribe. Y volvemos a Borges. Borges es un escritor hecho sobre la base del lector, ¿no? Convierte el lector en escritor. Y entonces a mí me parece que con esa manera de recepcionar, de crear espacios sociales de recepción de la cultura, en Bucaramanga hay ese elemento, digámoslo discretamente, no es una cosa publicitaria, no es una cosa de ruido, sino una cosa que se trabaja como todos los trabajos serios, ¿no? Con toda la discreción, pero con todo el empeño y con toda la voluntad de cumplirlo, ¿no? A mí me parece que eso juega en el sentido de que también estimula la creación. Y entonces yo creería que junto con el lector aparece el escritor. Y el escritor es esa persona que incide en ese espacio social de recepción para que se lo lea y se lo discuta. Y eso sería bueno que en estos centros de lectura tomaran tu obra y la sometieran a esas lecturas de discusión y de participación. Muchas gracias. O sea, la sometíamos a las armas de la crítica de ese grupo, de esos grupos. No, perfecto. Yo estoy de acuerdo porque decía, y alguien me lo interpretaba un poco mal, que cuando uno ya entrega la obra, uno vuelve a ser un lector más. Y usted lo ha señalado. El escritor, antes que escritor, y cuando usted cita a Borges, ni más faltaba, pues es el lector, ¿ya? Y estaba tratando de recordar quién fue el que dijo: a mí realmente me gusta es más leer que escribir. Es uno de los que tenemos por aquí, ahora nos recordaremos. ¿Por qué? Porque es precisamente a partir de ese proceso de lectura donde se da esa creación. Y además porque hay otro aspecto que es básico, y eso lo veíamos en la maestría en semiótica, es que la forma como la obra, cualquier obra, la pintura o la escultura o la música y por supuesto la literatura, cumple su función social cuando ésta se socializa, para ser un poco redundantes, cuando realmente la gente la toma, la manosea, la discute, así sea para decir que no le gustó, que podía haber sido mejor, pero creo que eso es lo que le va a dar valor, ya no tanto a la obra, sino precisamente al círculo del cual pueden estar otros que están en esa función de la producción literaria. Yo quiero agregar algo. Por favor. Bueno, dado que mencionaron que yo trabajé en el Centro Colombo-Americano, como director de la tertulia, tengo una experiencia que es grato recordarla. Fue la pandemia. Ok. Durante la pandemia
había la opción, o se acaba la tertulia porque no podemos reunirnos, o tratamos de hacerla de alguna manera, y la hicimos. Fue entonces cuando tuvimos que implementar y aprender a manejar cámaras, a utilizar otros medios diferentes a los que teníamos, que era el aula y la exposición personal y la comunicación personal. Y la tertulia cumplió un papel fundamental y fue reunirnos a través de la pantalla y estar en comunicación y discutir una obra. Siempre tuvimos la discusión. Es decir, un libro bueno, reúne alrededor de él una comunidad, sea local, sea universal, sea latinoamericana. Hablar de Rulfo no es problema hacerlo en Argentina o en México o en cualquier parte porque es conocido. Claro. Y todo el mundo sabe y se ha aproximado a Rulfo. Y quiero agregar otro detallito sencillo. Un cuento normalmente surge, como nos lo explicaba el profesor Serafín Martínez en nuestras clases, de una anécdota. Una novela parte de un hecho. Hay un hecho histórico, está planteado en la novela, y el que se le dé desarrollo es ya trabajo del autor a través de sus recursos literarios, narradores, manejo de tiempo, uso de personajes. Y si todo está bien organizado, hay un producto que es deseable leer y debe ser leído. ¿Quién dice que debe ser leído? La misma comunidad, en esos pequeños círculos. Y son ellas, las comunidades, las que a posterior va a decir, este libro me transformó a mí, este libro va a decirnos algo también en el futuro. Era lo que quería agregar. Gracias Rafa y gracias maestro Serafín. Me parece conveniente que den ustedes una última opinión o semblanza sobre la novela que, debo aclarar, fue conocida, fue discutida. Por allí el maestro Serafo cierto día decía, fueron cómplices de esta buena aventura antes que estuviera en prensa. Pues la responsabilidad de los puntos débiles recae sobre mí, pero muchísimas cosas buenas pues recae gracias al trabajo colectivo que se hace. El asunto es que hay alguien que tiene que asumir el papel y, como decían antiguamente, tomar la pluma, pero el escritor es también fruto de su época. Lo que pasa es que tiene que tener el rigor, como lo explicaba el maestro Serafín, la disciplina, ¿sí? El estudio, la persistencia. El conocimiento del oficio. El conocimiento del oficio y a veces, casi diríamos que siempre, la soledad. Pero es una soledad llena de libros, o sea, no es la soledad del ruido coloquial, del ruido de la cotidianidad. Pero yo le decía a alguien que me preguntaba que si no estaba muy solo, yo le decía, pero es que tenemos cantidad de autores, cantidad de los libros que nos hablan. Bueno, Lin Yutang es en los que dice, cuando usted abre un libro, está hablando con ese autor. Entonces, esa soledad es un poco metafórica, ¿ya? Es la tranquilidad tal vez para poder hacer esa conexión de la cual nos hablaba acá el maestro Rafa, ¿sí? El poder tomar el hecho y poder empezar a construir, a amasar con las palabras, porque eso es lo que al final hacemos, ¿sí? Construimos imágenes con palabras, amasamos el mundo con las palabras en el caso de la literatura, así como el escultor lo hace con el barro, con la arcilla, nos corresponde a nosotros pues hacerlo con las palabras, pero y que tengan cuerpo, que tengan vida, que los personajes respiren, que los personajes caminen, que los olores que allí se cuentan, se narran, se sientan. Y creo que ese es uno de los puntos, yo diría, gratos, cuando se está en ese proceso de construcción literaria. Perdón, Rafa, ¿ibas a decir algo? No, estaba pensando también en la maravilla que hay en el momento en que uno está leyendo una novela, y es cómo la novela nos sustrae y nos mete dentro de un mundo ficcional. Y cuando estamos leyendo, dejamos, por un lado, el entorno que nos rodea. Se nos olvida que hay que ir a almorzar, que hay que ir a hacer tal cosa. No, estamos dentro del mundo creado por un autor en un libro. Ese abstraerse de la realidad
es algo que solamente ocurre o en la sala de cine o en un libro. Maestro Serafo, ¿puede usted cerrar este agradable A mí me parece conversatorio? que lo que tú señalabas de esas complicidades, pues de la misma manera que hay, digamos, esas complicidades lectoras de los grupos que se reúnen alrededor de un texto, lo trabajan y lo discuten, también los escritores tienen necesidad de compartir con sus pequeños grupos cómplices, ¿no? Ese sentido de su trabajo, ¿no? Si bien el trabajo artístico literario es un trabajo artesanal y solitario, ¿no? Llega un momento en que hay que compartirlo. Y digamos, García Márquez con el grupo de La Cueva, digamos, los europeos con relación a ese compartir y leer el primer capítulo o algún capítulo de su texto. La soledad de Stephen Zweig cuando emigra o lo exilia en el Brasil y que no encuentra esas maneras de correspondencia, de participación, del encuentro de su trabajo creativo, ¿no? Y entonces se suicida porque esa es una soledad, ¿no? Tenía 41 años, Sí, algo así, muy joven. Entonces yo digo que por más solitaria y por más particularizadora que sea una experiencia, en alguno de sus momentos tiene que socializarse y compartirse y volverla sentido de amistad y volverla sentido de complicidad y volverla sentido de solidaridad social, sin la cual el arte no aparece. El arte no es un asunto de soledades absolutas, ¿no? Solo Dios crea solo. De ahí que haya escuelas y haya movimientos, ¿no? Sí, usted cuando comentaba eso, recordaba yo la gran amistad de García Márquez con Álvaro Mutis. Y se cuenta, ¿no?, de que él escribía y le mandaba a Álvaro Mutis y Mutis le decía 2 o 3 cosas, pero si solamente le decía eso, él sabía que estaba bien. Pero, por la lectura de Carlos Fuentes, de los primeros capítulos de La Escena en Soledad, ¿no? Por ejemplo, claro, sí. Y la amistad de Borges con Bioy Casares, con ¿no? Bioy Casares. O Mallea, ¿no? Y encontré algo sorprendente investigando y trabajando un poco acerca de 2 personajes que nunca pensé que tenían una relación. Me refiero al cubano José Lezama Lima. Ah, esa maravilla. Poco conocido, valga la aclaración, sí. En el mundo general e incluso en aquellos que dicen leer o que lo han leído, pero El Paraíso es una obra grande. Y lo que encontré era que José Lezama Lima creo que nació en 1910-1911 y Julio Cortázar nació en 1914, porque Borges le llevaba 15 años. Y encontré sorpresivamente que José Lezama Lima, ese monumento, además monumento con su figura, él le enviaba sus textos a Julio Cortázar. Julio Cortázar pues no vivía en Cuba. Creo que donde más vivió fue en Europa, en Francia. Entonces era enviar ese paquete para que lo leyera y él retomarlo, ¿no? Fíjese esa complicidad a pesar de la distancia y del tiempo. Nosotros que estamos aquí más cerca, con mayor razón. Y contrario a lo que la gente cree de pronto en otras disciplinas, aquí hay verdaderos cómplices que están trabajando en pro de. Y hay que advertir, cuando hablamos de Cortázar, según Borges, estaba Cortázar muy joven, y Borges también, pero bueno, ya le llevaba 15 años, y en un pasaje Borges catalogó a Cortázar como uno de los mejores o un maestro del cuento. Y ustedes mejor que yo saben que el cuento es un género supremamente difícil, claro, complejo. ¿Sí? Pero no se equivocó. Y quería corregirme, ¿no? Porque cuando yo digo que solo Dios crea en solitario, en realidad estaba recordando que en el Génesis, cuando va a crear al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos al hombre. Y entonces uno se queda pensando, ¿a quién interpela a Dios con ese plural? Hagamos al hombre, ¿no? Sí. Porque, digamos, lo solicita un colectivo, ¿no? Sí. Allí hay una interpelación. Yo siempre he preguntado, ¿a quién interpelaba? ¿A quién se refería? Eso tendremos. Sí, a la Santísima Trinidad. Tenemos la oportunidad de trabajarlo en otro momento, en otra oportunidad, porque es un tema bien interesante. No sé, muchas gracias por esta buena charla.